Continuando con el análisis, para el ejemplo número 2, el circuito de la figura 21, calcule la resistencia total, la corriente total, la corriente en cada resistencia, el voltaje en cada resistencia y la potencia en cada elemento y la potencia total. Eso es lo que tenemos que calcular en este circuito. Veamos entonces la solución del problema. Paso 1. Verificar la continuidad. En este caso la continuidad se ve afectada por el estado del fusible, ya que se encuentra dañado, es decir que no hay continuidad entre los elementos conectados en serie. ¿Qué es lo único que podemos calcular? Lo único que podemos calcular en el ejercicio es la resistencia equivalente, es decir, la carga que se encuentra conectada. Como están conectados en serie, el resultado de la suma de ellos es 36 ohms. La corriente es igual a 0 amperios debido a que hay una falta de conexión entre los elementos, es decir, que no se cumple la trayectoria cerrada entre los elementos, resistores, el fusible y la fuente de tensión. Por ende, no hay potencia eléctrica consumida porque no tenemos corriente eléctrica. Y recordemos que la potencia es igual al producto de la tensión por la corriente. Entonces, si no hay corriente, el producto de la potencia es igual a 0. Y al someter estos valores a la simulación, obtenemos el siguiente recuadro, donde nos dice que en el circuito hay un error en la simulación, entonces nos brinda información de puntos donde no existe conexión entre la resistencia 1 y la fuente de tensión. Ejemplo número 3. Bien, el ejemplo número 3, de diferente al circuito anterior, es la conexión. R1, R2, R3 y R4 se encuentran conectados en paralelo. Entonces, el elemento de protección aquí es el fusible F1. Además, se ha querido utilizar el switch 1 como una simbología representativa o dar ese ejemplo en el caso de la aplicación para la parte aeronáutica, como que tuviéramos un circuit breaker donde nosotros habilitamos esa conexión o deshabilitamos al momento de realizar la operación. En este caso nos damos cuenta de que S1 y F1 están haciendo la continuidad en el circuito, es decir que permiten que haya conexión entre los elementos resistores y la fuente de tensión. ¿Cuál es la solución entonces? Primero, nos damos cuenta que la continuidad se cumple y además el fusible se encuentra en óptimas condiciones. Por eso podemos calcular lo que viene a continuación. Podemos calcular resistencia, podemos calcular la corriente, la tensión y además la potencia en cada elemento. ¿Cómo encontramos la resistencia equivalente? Para este caso, como tenemos 4 resistores conectados en paralelo, aplicamos esta fórmula. El inverso de la suma de los inversos. Y el resultado es 0.11 kilo ohms. ¿Cómo calculamos la corriente total? Bueno, ya tenemos una resistencia equivalente que corresponde a 0.11 kilo ohms. Y para calcular la corriente lo hacemos 28 volts de la fuente dividido a 0.11 kilo ohms. Y esto nos da 254.54 miliamperios. Todas las resistencias están conectadas en paralelo entre sí con la fuente de tensión, por lo tanto la tensión en todos los elementos conectados, es decir, en todos los resistores, es igual a 28 volts. ¿Cómo calculamos entonces la corriente? Para el cálculo de la corriente en cada elemento tiene que hacerse por separado, aplicando la fórmula siguiente. Corriente es igual a tensión entre la resistencia, es decir que todas las tensiones, en este caso porque tienen la conexión en paralelo, va a ser de 28 volts y lo vamos dividiendo por el valor individual de cada resistor. Para el caso del resistor 1 es 1.11 kilo ohms. Entonces, al hacer la división de los 28 volts entre 1.1 kilo ohm es igual a 25.45 miliamperios. La corriente de R2 la calculamos también dividiendo la tensión de la caída en el paralelo dividido el valor de la resistencia, que es 0.22 kilo ohms, y esto nos da un resultado de 127.27 miliamperios. La corriente de R3
40.58 y la corriente de R4 59.57 miliamperios. ¿Qué nos faltaría? Calcular la potencia en cada elemento, en cada resistor y la potencia total. Para calcular la potencia en la resistencia 1, multiplicamos la caída de tensión de resistencia 1 y la multiplicamos por la corriente de R1. Recordemos que la caída de tensión es igual a 28 volts, lo multiplicamos por 25.45 miliamperios, que es la corriente que pasa por R1. Esto es igual a 712.60 miliwatts. Potencia de R2 es igual a 3.56 watts. Potencia de R3, 1.14 watts. Potencia de R4 es igual a 1.67 watts. Y la potencia total es el producto de la tensión de la fuente multiplicado por la corriente total. La corriente total que calculamos al inicio del ejercicio. Esto da un producto de 7.12 watts. Aquí tenemos el resultado de la simulación para poder comparar cada uno de los valores que se calcularon con la parte de la aplicación de la ley de Ohm. El ejemplo número 4. Aquí tenemos una conexión de un circuito mixto. R1, R2 está conectado en paralelo. R5, R6 y R7 también están conectados en paralelo entre sí. R7 y R2 se encuentran conectados en serie. Características del circuito: podemos mencionar de que tiene una protección de 5 amperios y una fuente de tensión que también está alimentando al circuito de 50 volts. Entonces en el ejercicio nos están pidiendo calcular la resistencia total, la corriente total, la caída de tensión en cada resistencia y la potencia de cada elemento junto con la potencia total que nos brinda la fuente. ¿Cuál es la solución? Bueno, primero verificar la continuidad. Nos damos cuenta que al hacer los cálculos y al hacer la verificación previa de todo este análisis, el circuito tiene un fusible y el fusible se encuentra en perfecto estado. Entonces, si el fusible se encuentra en perfecto estado y hay continuidad entre todos los elementos en la trayectoria, cumple una trayectoria cerrada, quiere decir que sí podemos calcular entonces nosotros el primer paso de la corriente. Para empezar a calcular la corriente necesitamos la resistencia equivalente, pero la resistencia equivalente, como hemos mencionado anteriormente, nos damos cuenta de que tenemos dos arreglos, un arreglo de R5, R6 y R7, que va a ser nuestro primer resistencia equivalente. Luego R1 y R2 es el equivalente número 2. Y entonces aquí, aplicando las fórmulas, hacemos la primera planteamiento del equivalente 1. Entonces el primer equivalente, resistencia equivalente 1, es igual a 4.94 ohms. Resistencia equivalente 2 es al equivalente del paralelo de resistencia 1 con la resistencia número 2. Al aplicar las fórmulas, el resultado es 5.74 ohms. La resistencia total, como nos damos cuenta en la figura que aparece en la parte inferior derecha, aquí ya tenemos el arreglo del equivalente 1 conectado en serie con la resistencia 4, con la resistencia 3 y además conectado en serie con la resistencia 2 junto al fusible. Entonces podemos hacer una resistencia equivalente o una resistencia equivalente total, que también se le llama así. Entonces la resistencia total es igual a 22.68 ohms. La corriente total la calculamos haciendo la división de los 50 volts entre los 22.68 ohms. Y eso es igual a 2.28 amperios. Cuando hemos calculado las corrientes, la corriente total
de todo el circuito, del circuito que se encuentra en la parte inferior derecha. Entonces tenemos que calcular luego las caídas de tensión en la resistencia equivalente 2, la caída de tensión de la resistencia 3, la caída de tensión en R4 y la caída de tensión en la resistencia equivalente 1. Entonces, como ya tenemos el cálculo de la corriente total y decimos que la corriente total es la misma corriente que pasa por estos elementos que he mencionado anteriormente, entonces ya puedo multiplicar esta corriente por cada elemento, es decir, el equivalente 1, el equivalente 2, por la resistencia 3 y por la resistencia 4, por tener una conexión en serie y tener la misma corriente. Entonces, el voltaje de la resistencia equivalente 1 es igual a multiplicar 2.20 amperios por 4.94 ohms, y eso es 10.87 volts. El siguiente es el cálculo de la resistencia equivalente 2 multiplicando 2.20 amperios por 5.74 ohms, que es el valor que corresponde a la resistencia equivalente 2, y eso nos da 12.63 volts. Voltaje de resistencia 3 es igual a 2.20 amperios por 7 ohms, y eso nos da 15.40 volts. Voltaje de resistencia 4 es igual a 11 volts. Entonces, como ya tenemos las caídas de tensión en los equivalentes, lo que hacemos es introducirnos dentro del equivalente. Recordemos que el equivalente 2 es R1, R2. El equivalente 1 corresponde a la resistencia 5, resistencia 6 y resistencia 7. Entonces, para calcular la corriente en R1, tenemos que saber la caída de tensión que está en la resistencia 1. Y eso corresponde al voltaje de la resistencia equivalente 2. Por eso dividimos 12.63 volts entre 11 ohms. Y eso es igual a 1.15 amperios. La corriente de la resistencia 2 tiene la misma caída de tensión, que son los 12.63 volts, y lo dividimos entre 12 ohms, que ese es el valor que corresponde para la resistencia número 2. Es decir, que ya estamos dentro de ese equivalente, del arreglo en paralelo, y eso nos da 1.05 amperios. El siguiente paso sería calcular la corriente en resistencia 3, y eso lo hacemos con el voltaje que hemos obtenido de la cuenta, ¿vean? De la cuenta de la multiplicación de la corriente total por el valor de la resistencia. Aquí nos vamos a dar cuenta que R3 y R4 tienen la misma corriente total porque están conectados en serie. La corriente de R5 nosotros la encontramos de la caída de tensión del voltaje de la resistencia equivalente 1, y ese es 10.87 volts. Lo dividimos entre el valor de la resistencia número 5. Entonces eso es igual a 0.57 amperios. La corriente de R6, como está conectado también en paralelo y es la misma caída de tensión de la anterior, o sea 10.87 volts dividido a 15 ohms, y eso nos da 0.72 amperios. La corriente de R7, que es calculándolo de 10.87 volts dividido a 12 ohms, y eso nos da 0.91 amperios. ¿Qué nos toca ahora? Bueno, pues calcular las potencias, y las potencias, como lo hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores, es el producto del voltaje por la corriente, y aquí el resultado. Y en la parte final, para corroborar, también tenemos la simulación en PSpice del circuito. Entonces aquí ya pueden ustedes comparar los datos de los cálculos con la parte de la simulación.